Sí. Ya. Entonces tengo un suelo, hijo. ¿Ya? Este suelo, la meta es tener su clasificación lo antes posible. ¿Ya? Entonces, en realidad, yo te voy a explicar qué es lo que se hace en laboratorio. ¿Ya? Normalmente, para este suelo, yo necesito tener el peso seco. ¿Ya? Peso seco antes de lavar. ¿Hasta llegamos bien? Necesito tener este peso antes de lavar. ¿Ok? Y este peso, este suelo, ¿cómo está? Está húmedo. ¿Ok? Entonces, para tener el peso suelo seco antes de lavar, ¿qué necesito? Meter al horno 24 horas. ¿Cuánto tiempo me va a tomar eso? Un día. ¿Ya? Listo. Como segundo paso, ya tengo este peso del suelo seco antes de lavar y me demora un día. Como segundo paso, ¿ya? Como paso 2, yo tengo que tener el peso seco después de lavar. Entonces, ¿qué hago con este peso seco de acá? Este peso 1, ¿ya? Lo que voy a hacer es que lo voy a introducir por el tamiz número 200. T200, ¿ya? Y lo voy a lavar, ¿ya? Entonces, se procede a lavar. Y de este peso grandote me va a quedar un peso más chiquitito. ¿Ok? Y este peso está húmedo porque está recién lavado, ¿no? Es claro, porque lo lavé y salió puro tierra de aquí y me quedó solamente arenita aquí adentro. Entonces, yo necesito tener esto seco. ¿Qué hago para tener seco? Yo agarro y lo meto 24 horas al horno, ¿ya? Entonces, una vez yo lo meto 24 horas al horno, ¿ya? ¿Pasa cuánto? Va a ser otro día, un día. Al siguiente día, ¿ya? Este suelito de aquí, lo saco del horno y recién tengo el peso seco después de lavar. Eso es como se debería hacer, ¿ya? Pero ¿cuánto pasó? Un día en que recibí la muestra y la metí al horno. Otro día en que lo lavé y lo volví a meter al horno. Y cuando saco el peso del horno, va a ser saco el suelo del horno, entonces va a ser mi tercer día, otro día. ¿Cuántos días pasaron en hacer este procedimiento? Un día, 2 días, 3 días, correcto. ¿Qué se hace si yo quiero tener el suelo más antes? ¿Mm? Lo que se hace es agarrar y decir, bueno, yo voy a tomar una parte del suelo y le voy a sacar porcentaje de humedad. Entonces, lo meto en una tara, ¿ya? Y esa partecita de suelo, solo esa partecita, ¿ya? Determino, primero que nada, el peso de la tara. Aquí está, peso de tara. Después, todo esto junto, ¿ya? El peso de tara más suelo húmedo, ¿correcto? Y después lo meto al horno. Entonces, hago este paso de aquí. Acá. ¿Ya? En un día, yo ya tengo el peso del suelo seco. Y puedo determinar, ¿qué cosa? Puedo determinar el porcentaje de humedad. Bien, ya tengo el porcentaje de humedad de este mismo suelo. ¿Ok? Y mientras esto está en el horno, este suelo de acá
esta tara más su muestra está en el horno durante 24 horas, en ese proceso yo agarro el resto del suelo, ¿ya? Y agarro y lo lavo. Lo meto al TAMI 200, ¿ya? Perdón, lo peso húmedo como está aquí, todo esto, lo pongo en una tara y determino el peso de muestra húmeda más tara. Termino eso, ¿ya? Ignoren esto de aquí. Determino ese peso del suelo húmedo más tara y después de eso directamente voy y lo lavo, ¿no? Y voy a tener esta muestrita. Esta muestra, miércoles, todo pasa como doy clase. Está mi sobrino, todo. Esa muestra, ya, la meto al horno y después de sacada del horno voy a tener dos cosas. Voy a tener el peso seco después de lavar y voy a tener el porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Este porcentaje y voy a tener este peso suelo seco antes de lavar. Como tengo el peso del suelo húmedo, con el porcentaje, como les expliqué, determino el peso del suelo seco. Entonces, al hacer todo este procedimiento que están viendo que es un chiverío acá en la pizarra, yo solamente agarro y ahorro 1 y 2 días. O sea, lo que tenía que hacer en 3 días lo hago en 2. No sé si les quedó más o menos claro. Sí, quedó claro, auxiliar. Solo esa parte es tener en cuenta que, por eso le decía, no necesariamente tiene que pesar lo mismo las dos muestras húmedas, ¿no? No, no, De ambas no, muestras parciales, digamos. no tienen que pesar lo mismo. Simplemente es un método para agilizar el proceso, ¿ya? Ahora, te voy a explicar algo que te va a estallar más la cabeza. ¿Qué pasa si tu suelo tiene plasticidad? Lo que hace es partir en tres como esta. Una parte le sacas porcentaje de humedad. Otra parte la dedicas para la granulometría, que es lo que les acabo de explicar. Que agarrás y la lavás. Y la otra parte le sacas límites de Atterberg. Y todo tu análisis que te debería tardar, pongámosle 5 días, lo haces en 2 días. ¿Ya? Entonces es por eso que vienen este tipo de ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio donde vos ya tenés el porcentaje de humedad del suelo y tenés el suelo húmedo. Tenés que determinar el peso seco. ¿Me entendés? Así son los modelos de examen del INGE, por si acaso. Ustedes lo resuelven, pero no le estaban entendiendo. Con esto que estoy explicando, yo creo que se les va a entender más, ¿no? La muestra sí la En ese, partimos en uno para en humedad, ese caso, otro para granulometría y otro para límite. en ese caso sí habría que determinar el límite de plástico Claro, límite líquido y límite plástico, los dos límites. para el índice de plasticidad. Para el índice de plasticidad tenés que restar el valor del límite líquido menos el plástico. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya, pregunto, Ya, Fajardo, está bien. hasta ahí me entendiste, ¿no? Sí, así, una consulta más. Ahí en la fórmula de pesos el suelo seco antes de lavar, ahí en esa fórmula que está de púrpura, Ujú. este, ahí lo que es el peso del suelo húmedo, es el peso del suelo húmedo antes de lavar, ¿no? Es decir, el 132.28 Correcto, esto es antes de lavar. y no el otro. No, porque este de aquí es para porcentaje de humedad. Por eso le dije, este de acá se destina netamente para humedad y este otro es el suelo antes de lavar. Y no se le resta la tara o sí. No hay necesidad, porque Mm, prácticamente están ya, en ambas partes, es ¿no? correcto. A ver, escucha, Fajardo, es correcto lo que dice el compañero. Es ¿Por qué? correcto. ¿Por qué? Porque estoy determinando el porcentaje de humedad de este Sí, suelo, pero no he restado la tara. Entonces, este peso del suelo seco es más tara. ¿Entendés? Este de aquí. 132, ¿qué te dice?
que tiene su tara y tiene su suelo. Ah, sí, ¿Ya? sí, la de Cada uno. arriba. Ajá, ambos pesos son 132. Entonces lo que acabamos de determinar, ¿ya? Es este peso de aquí. El peso del suelo seco más tara. Bien. ¿Quién fue el que dijo el comentario? Yo, auxiliar. Edson. Para Bien, bien, Pinto, bien. Bien, bien. Mira, se me había olvidado eso. Entonces, aquí vamos a colocar 119.457. ¿Ya? Ese es el peso del suelo húmedo, perdón, el peso seco más tara. Ahora vamos a determinar el peso del suelo antes de lavar. ¿Ya? ¿Cómo determino eso? Resto, resto 119.457 menos 21,94. ¿Cuánto me da esa resta? $97,517. 517, ¿no? Ah, no, me confundí, pensé que era el seco. Oh, ya pues, está bien. 119.457 menos 97, perdón, menos 21.94. 97.517, ¿está bien? Entonces, ese valor es el es que que va a ir. lo está colocando en el peso del agua, tiene que ser más bajito. Peso Sí, suelo eso seco de decía. lavar. Ya. Esto se mueve, nomás. Listo. ¿Ya? Tenemos el peso del suelo seco y vamos a colocar esto acá, ¿no? Yo sé que varios se aburrieron por la explicación, quizá algunos le entendieron, quizá otros se cansaron y se fueron ya, pero es así, hay veces que tenemos que dedicarle más tiempo a explicar las cosas, ¿sí? Porque preferible es pasarse un rato de burro que toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, esa es la decisión de cada quien, ¿no? 97.517 es el peso del suelo seco antes de lavar, ¿ya? Por si acaso mi examen va a ser así, un poquito más complicado, pero va a ser básicamente esto, ¿ya? Borro todo. Ahora, hasta ahí, preguntas, dudas, ¿se entendió? Prefiero que me pregunten ahorita que después que estemos en clasificación, no entendí el punto 1. Una pregunta, vos, entonces el peso seco antes de lavar, el 97,517 es de toda la muestra, ¿no? Sí, para que aquí te quede claro, voy a ponerle esto. Peso del suelo más tara antes de lavar. ¿Ya? Y este 97.517 es el resultado de restar esto de acá, de restar 119 con 21.94. ¿Ok? Ahora sí, ¿no? Ah, sí, porque me resultó 119.457. En la tara. Metelo pues esto a la ecuación. Ah, vos, ese no es el peso seco antes de Ah, lavar. ya, miren acá. Peso del suelo húmedo. ¿Cuánto es mi peso del suelo húmedo? Lo encierro aquí. 132.28, ¿no? Entonces, aquí va 100, ahí está, acá, ya. 132.28. Lo vamos a dividir entre el porcentaje de humedad, ¿ya? Que sería 10.734, y eso lo voy a dividir entre 100,
A eso lo voy a sumar más 1. 119.457. Entonces, este resultado, ¿ya? Es este resultado, bajarlo, ¿ya? Y este resultado de aquí, ese es el de acá, y ese es el peso del suelo seco más tara. ¿Por qué más tara? Porque al inicio lo metimos con tara igual, ¿no? Suelo húmedo más tara. Ahora, a eso le voy a restar este 21.94. Entonces aquí, a ese resultado le resto 21.94 y me da 97.517. Ese resultado es este de acá. Es el peso del suelo seco antes de lavar. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Auxi. Ya. ¿Alguna otra duda? No se completa la tabla sacando igual el peso del agua después de lavar y el porcentaje de humedad también. No, porque lo que querés es solamente este dato. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto está en una tabla? Porque lo hicieron en una planilla Excel, ¿no? Y flojera del que diseñó la tabla la hizo así, ¿no? Podía diseñarla de otra forma. Entonces, esto de aquí también yo lo aprovecho para despistarlos a ustedes, ¿no? Para despistarlos, porque el que se me pone a sacar porcentaje de humedad me puede decir, ¿y qué hago con dos humedades? ¿Y cuál es el peso suelo seco antes de lavar? Y van a quedar así, perdidos, ¿me entienden? Entonces, eso es flojera nomás del que diseñó la planilla, ¿ya? Entonces, toda esta parte de aquí ya se entendió, ¿no? Supongo. Sí, más claro que el agua. Ya. Ahora sí. Tenemos el dato que me interesa, ¿ya? Ahora este es el... Vamos a definir este nuevo peso, ¿no? Voy a colocar aquí. Peso. Bueno, con W1. Peso. Ay, ya. Peso seco antes de lavar. ¿Ya? ¿Cuánto es el peso seco antes de lavar? 97.517. Entonces, ese es mi peso seco antes de lavar. Y eso es por lo que estamos peregrinando en todo este ejercicio. Hicimos todo esto para tener este peso. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo la granulometría hecha. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto es el peso seco después de lavar? ¿Quién sabe? 97.517. No. Eso es antes de lavar. La pregunta es después. Sería el resultado de la muestra que metió al horno No, señor. del del Explico. 130. 132.28 se metió al horno, dijo, no, después de lavar. Ya. Vamos, les explico. Este peso del suelo seco era antes de lavar, ¿no? ¿Correcto? En mi suelo, 100%. ¿Sí? 100% Canva, caramba. Ahí está. Ahora, este suelo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter a través del tamiz 200, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a lavar, ¿ya? Con agua. Y de este 100% me va a quedar pues un chiquitín y no, ¿eh? Un porcentaje X que yo no sé. La pregunta es, este peso es el peso húmedo después de lavar, ¿correcto? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, sí. Entonces, este peso lo voy a meter al
Horno. Al horno. ¿Y de ahí qué me va a salir? Peso seco después de lavar. Correcto. Peso seco después de lavar. La pregunta es, ¿dónde está ese dato? Aquí arriba no está, nada que ver. No va a estar aquí. Aquí solo tenemos el antes de lavar. El peso seco después de lavar está aquí. Lean qué dice acá. Peso retenido acumulado. ¿Ok? Entonces, yo me voy a fijar que este 0, este 1780, ¿cuál será el total de todo esto? Es 36.63. Entonces, en otras palabras, de mi 100% que era 132.28 húmedo, que en seco es 97.517, de esos 97, ya, la mayor cantidad del suelo se fue y solo me quedó 36.63 y ese es el peso seco después de lavar. Entonces, ¿por qué se aplazan conmigo en el examen? Porque no saben cómo se hace el laboratorio, ¿ya? Y si saben, solo saben hacerlo por encimita. Y cuando toca hacer un análisis, porque vos tenés que analizar con tu cabeza, no saben analizar los datos. Entonces, en otras palabras, en su examen, ¿qué es lo que van a hacer? Primero se fijan, tengo mi porcentaje de humedad, lo determino. Con ese porcentaje de humedad me voy a la columna 2, determino el peso del suelo seco antes de lavar. Ya. Y para tener el peso seco, ya no antes, sino después, ¿dónde me voy a ir? Peso retenido acumulado. El peso retenido acumulado del 1200. taller número 200. Bien, eso. Ya me están captando, ¿ya? 36.63. Ya. Entonces, ya tengo todas mis variables, ¿sí o no? ¿Cuáles eran mis variables? Peso del suelo antes de lavar y peso del suelo después de lavar. Nada más necesito yo y ya sea el peso acumulado o el peso de los tamices para hacer mi granulometría. Fajardo, ¿entendiste? Ausi, sí, Ausi, eso fue un misterio durante su laboratorio. No preguntan ustedes. Ya les En estoy especial explicando. esa parte donde, justo donde le dije, es que ahí en la parte, cuando aplicó esa fórmula, es que la parcialización de la muestra de suelo en realidad es darse cuenta de eso, ¿no? Uno tiene que analizarlo. Uno que solamente lo hace para agilizar, pero al final concluyen en un solo resultado, ambas partes. Es verdad, es correcto. Bien, voy a ir preguntando acá. Bustamante, ¿entendiste? Está en carretera de Bustamante. Escucha. Ya, López, ¿entendiste? Vos igual siempre preguntar. Sí, sí, no entendí, Ausi. Ya. ¿Los demás entendieron o se cansaron en la explicación? ¿Se entendió? Sí. Se entendió, se entendió. ¿Se entendió, Ay, Auxi? un traguito para seguir. Bien, ahora sí. Ya, listo, carajo. Una vez tenemos eso, empecemos. ¿Ya? ¿Cómo analizo el ejercicio? Rapidito. Primero, porcentaje de humedad aquí. Con este porcentaje de humedad y este peso seco, me voy a esta ecuación. ¿Ya? Es peso húmedo, perdón. Con eso voy a determinar qué cosa. El peso del suelo más tara antes de lavar. ¿Ya? Entonces, ese suelo me dio 119.457. A eso le voy a restar esto de aquí. 21,94 y el resultado de eso me da 97.517 y ese es mi peso seco antes de lavar. ¿Ya? Resumido, ese es el cálculo.
Paso 1. Paso número 2, me voy a la granulometría y si tengo el peso retenido en cada tamiz, ¿ya? Por ejemplo, aquí sale 0, aquí sale 1, acá sale 4, acá sale 5, acá sale 8. Lo que tengo que hacer es sumar todito, ¿no? Y esa sumatoria me va a dar el peso seco después de lavar. En este caso me da el peso retenido acumulado. Entonces directamente me voy a ir al tamiz número 200 del peso retenido acumulado. Y este dato de acá, esos 36.63, es el peso seco después de lavar. ¿Listo? Entonces ya tenemos con eso el peso antes y el peso después. ¿Bien? ¿Qué hago ahora? Hagamos cálculo, ¿ya? Necesito tener el porcentaje retenido en cada tamiz. Entonces, yo sé que esto de aquí, ¿ya? Como les expliqué, mi suelo es el 100%. Y ese 100% es el suelo que casa. El suelo antes de lavar. No se olviden de eso. Mi suelo antes de lavar va a ser mi 100%. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si mi peso del suelo antes de lavar, en este caso son 97.517, es mi 100%. La pregunta es, mi peso retenido acumulado, que voy a llamar PRT, peso retenido, perdón, PRA, el peso retenido acumulado, ¿qué porcentaje retenido acumulado va a tener? Entonces, armo la ecuación. El peso retenido acumulado, que es esto, ¿ya? Lo voy a multiplicar por 100. Y lo voy a dividir todo eso entre el peso seco antes de lavar, que es 97,517. ¿Ok? Lo que está en rojo es mi variable. Entonces ustedes toman su calculadora. Si tienen esta de aquí, ya, ustedes lo anotan de esta forma. Borran fracción X por 100 dividido entre 97.517. ¿Ya? Ahora, si no tienen esa y tienen la otra, si tienen esta de acá, ¿ya? Hacemos lo propio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa lo propio? Lo mismo que acabamos de hacer acá, alfa X por 100 dividido entre 97.517. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto va a valer mi suelo? ¿No? Entonces, aquí yo le pongo cal, ¿ya? Y voy introduciendo el primer valor de el peso retenido acumulado. Entonces, ¿cuánto es el primer valor del peso retenido acumulado? Aquí está 0, ¿no? Entonces, yo voy a introducir aquí 0 y le doy igual y me da 0. Lo mismo acá, en esta otra, cal vale 0 y me da 0, ¿correcto? Y así vamos a ir cambiando. Ahora vamos a introducir el otro valor, ¿ya? 0,17, entonces ustedes le dan cal, aquí, le dan cal, 0.17 y le va a dar el porcentaje. ¿Le salió eso? $0,1743. $0.17 y me da 0.1743. Entonces ustedes Sí, van colocando acá, ¿ya? Van colocando el resultado. El primero salió 0. El segundo, ¿cuánto salió? 0.174, digamos. El tercero, ¿cuánto sale? Metan ahí en su calculadora. 0,82.
Ya. Entonces voy a ir anotando yo acá. Ustedes me dictan, por favor, ¿ya? ¿El otro? ¿Cuánto sale? 19,44. Ya. ¿Y el último? 36.63. 37,56. Bien. ¿Me entendieron? ¿Le salió a los demás? Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Entonces, esto lo voy a borrar. ¿Sí? Lo borro, lo borro, lo borro, lo borro. Entonces, siempre hacen esa comparación con el 100% del suelo. El otro paso ahora, ¿ya? Es más fácil. Yo voy a restar, ¿ya? 100. Vamos a hacer, cambiar de color. Voy a restar 100. Y a 100 le voy a quitar el porcentaje retenido acumulado. ¿Ok? Entonces, vamos calculando, ¿ya? 100 menos alfa X, ¿ya? Si X vale 0, este va a ser 100, ¿no? Entonces, 100%, ¿ya? Al otro, ¿cuánto va a ser? ¿Ya? Si vale 0.174, el porcentaje es 99.826. ¿Ya? ¿El otro? 99.818. 18. El otro va a ser 81.80,56. 80,56. Sí, 80. ¿Y el último? 62,42. Ok. 62, Como 44. 44. ¿cuánto? De 4. 44. 44. Bueno, 34 o 44. 44. 44. Ya. ¿Se entendió, no? Listo. Ya tienen su granulometría. ¿Ok? Entonces, esto le voy a sacar foto. ¿Ya? Con esos valores. Y ya ustedes ya saben cómo hacerlo. Bien. Esta ayudantía va a ser larga por lo que veo, porque no solo lo estoy resolviendo, sino que estoy aclarándole sus dudas y es eso lo que nos toma tiempo. Pero está bien, ¿ya? Todo se está grabando de todas formas. Ahí tenemos el análisis granulométrico. Siguiente paso, vamos a determinar el límite líquido. ¿Ok? Para determinar el límite líquido, ustedes saben cómo se hace, ¿no? El peso del agua va a ser igual ¿a qué? A este peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Entonces, por favor, calcúlenme el peso del agua en las tres franjas, ¿ya? ¿Cuánto es el primero? Entonces, esto sería 39.45 menos 36.05. ¿De dónde saqué esos valores? De aquí. Estoy restando este menos este. ¿Ok? Húmedo menos seco. ¿Ya? ¿Cuánto me da? Me da 3.4. Por favor, la misma operación en las otras columnas. 3.8, si bien que 2.8, 3.78. 3.7. redondeado 8, ¿Y este cuánto sale? 3,74. 3.78. No podemos redondear si está con dos decimales, compañeros, ¿ya? Si está con dos decimales, lo trabajamos con dos decimales, ¿ya? Sí o sí. ¿El otro cuánto era? 3.74. 3,74. 74, ¿no? Bien.
Entonces ya tenemos el peso húmedo. Ahora vamos a determinar el peso seco. ¿Sí? ¿Cómo determino el peso seco? Voy a restar este valor de acá, peso del suelo seco, y le voy a restar este de arriba, peso de tara, en todito. ¿Cuánto me va a salir? 13.98 el primero. ¿Ya? ¿El segundo? 16.86 el segundo. ¿Ya? ¿El último? 18.38. Bien. Por último, determinamos el porcentaje de humedad. ¿Ya? Entonces, para el porcentaje de humedad, ustedes tienen que introducir el peso del agua entre el peso seco por 100. O sea, ya saben, ¿no? Este de acá que voy a marcar ahorita, 3.4 entre 13 por 100. ¿Ya? Entonces, 3.4, ahí, no sé si funciona. 24,32. Ya, 3.4 entre 13.82 por 100 sale, como dijo la compañera, estoy seguro, 24.60. Como son dos decimales, 60. 32 es que está trabajándolo con 82 y es 98. Ah, mira vos. Ve, se equivocó la calculadora. 98. Ya. Ahora sí. Cámbiale pila, Ausi. Eso, pues, ¿no? 24.32. ¿El segundo? 22,42. 22.41. ¿Y el último? 20,35. 35 Sí, sí. o 36. Ya está redondeado ya. 35 nomás. Ya. Listo. Entonces, tenemos eso. Vamos a copiar esto de aquí y guardarlo con esos datos. ¿Ya? Copiar y borrar, eliminar y pegar. Bien. Entonces ya esto después yo se los paso, ¿no? ¿Por qué no lo resuelvo ecuación por ecuación para todito? Porque después ustedes lo meten esto al examen y facilingos están. Tienen que entender y razonar. ¿Ya? Por último, límite plástico. ¿Ok? Tenemos un minuto, así que finalizo y entramos de nuevo a la reunión, ¿ya?